Dalmiro Garay. Senador Rubio. Gracias, señora Presidente. Bueno, rescato sí de lo expresado por la senadora que me precedió en la palabra, que indudablemente hoy estamos tratando dos proyectos que son muy importantes para la provincia de Mendoza. Tanto el ordenamiento territorial, como tuvimos la posibilidad de tratarlo y aprobarlo con el acompañamiento de la oposición, que nobleza obliga, han acompañado, como han acompañado en la mayoría de los proyectos importantes que este gobierno mandó a la legislatura para ser aprobados y acompañados. Asimismo, en este caso me toca exponer sobre la reforma del Código Procesal Civil, también un proyecto enviado desde el Ejecutivo para reformar un código que tenía más de 60 años, el Código de Podetti, actualmente Código Procesal Civil de Mendoza, y en el cual hacía falta adaptarle dos cosas importantes en las cuales hoy nos encontramos y a través de una ardua tarea se ha podido lograr el mejor trabajo, que es justamente lograr una oralidad gradual y, por otro lado, establecer las nuevas tecnologías a este código que tiene más de 60 años. Quiero destacar que en el año 2015 hubo un decreto del anterior gobernador creando una comisión redactora para reformar el Código Procesal Civil de Mendoza, justamente con la intención de adaptarlo a la nueva unificación que se daba a nivel nacional del Código Civil y Comercial. Esta comisión redactora estaba integrada por distintos miembros que justamente eran protagonistas y referentes del ámbito del derecho, tanto en el Colegio de Abogados, de la Corte Suprema, de la Asociación de Magistrados y otros organismos que integraban esa comisión para comenzar el trabajo. O sea que desde el año 2015 se comienza el trabajo, el cual después queda estancado y el gobernador Cornejo, con muy buen tino, toma la posta de esta comisión y avanza con la misma, también integrándola, no solo, y esto lo quiero resaltar porque es un trabajo que lleva más de 1 año y medio de personas que están trabajando en cada uno de los puntos, tanto la comisión redactora como las subcomisiones de cada uno de los temas que abarca este Código Procesal Civil. En cada una de esas comisiones, que son alrededor de 26 subcomisiones, hay abogados especialistas que justamente han trabajado en cada uno de los institutos que integran el derecho procesal, en este caso el Código Procesal Civil. Es por esto que creo importante agradecer a la comisión redactora, agradecer al ministro de Gobierno, quien está acá presente, al subsecretario de Justicia, también el doctor Marcelo Agostino, quien también trabajó junto a la comisión redactora y junto también a nosotros a través de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que me toca en este caso presidir y en la cual trabajamos también en forma conjunta. Agradecer a toda esa comisión en la cabeza de la doctora Inés Rahuec, la doctora Patricia Canela, el doctor Sebastián Marín, el doctor Sebastián Soneira y también, ¿por qué no?, voy a mencionar la mesa de enlace entre la legislatura y el Poder Ejecutivo, que trabajó también arduamente en este trabajo, y entre otras personas, la doctora Lara, como también el doctor Lanzi, quien estuvo al lado mío permanentemente colaborando con la nueva redacción. También la gente
de administrativa, encarnación sobre todo de administración, que también ayudó en la redacción, corrección de redacción, como asimismo en la correlación de los artículos. Quedando un trabajo que entendemos que, por supuesto, siempre con posibilidades de mejoramiento, pero hemos hecho lo mejor posible el trabajo, inclusive a través de legislación, para lograr la mayor corrección de todas las dudas que había y, sobre todo, absorbiendo e incorporando las propuestas de los distintos interesados que se acercaron a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. La senadora Ubaldini, quien justamente la abogada, en este caso que representa un poco más la parte técnica, porque esto es muy técnico, y ha colaborado también, inclusive incorporando nuevas propuestas hasta último momento, las cuales las hemos aceptado y vamos a incorporarla hoy a través de la Secretaría Legislativa. Con el aporte entonces de la comisión redactora, sí quiero decir que la exposición, en esta exposición, voy a tratar de desarrollar no solamente la fuente del derecho procesal en una primera parte, en la cual también me gustaría hablar de la naturaleza del derecho procesal, del orden de prelación de las leyes, para luego incorporarnos a las reformas propiamente dichas, de las cuales me gustaría mencionar que, por supuesto, de hacer un análisis exhaustivo de lo que más pueda, fundamentalmente de la oralidad, que es una de las cuestiones más importantes que introduce esta reforma y que justamente es donde se produce el cambio de paradigma para esta reforma propuesta desde el Poder Ejecutivo. Y por otro lado también hablar de los cambios de otros procesos y también de algunos institutos que hacen al derecho procesal y que también van a ayudar no solamente a la celeridad del proceso, sino también a incorporar nuevas tecnologías como son la digitalización dentro del proceso para prestar mayor transparencia y mayor agilidad a los mismos. Es importante destacar que en la estructura del Código Procesal Civil actual, que está en vigencia, la propuesta de reforma, en su estructura, tanto de libros, de títulos, de capítulos y secciones, todo ese esquema se ha respetado absolutamente. Sí se ha modificado la cronología de cada uno de los artículos e inclusive se han modificado porque algunos artículos establecían bis cuando en realidad los incorporamos como inciso. Eso colaboró también la comisión redactora, en el cual pudo hacer ese trabajo, que fue una ardua tarea. Bueno, en cuanto a las fuentes del derecho procesal, podemos mencionar y no podemos dejar de ver el derecho romano como la base fundamental, como así también otros derechos como el germánico, en el cual el derecho procesal se ejercía a través de una asamblea popular, en el cual una de las personas elegidas de esa asamblea era quien dirigía la asamblea para justamente solucionar un conflicto entre partes y dar una sentencia, o mejor dicho, en ese momento, una solución. Este derecho procesal, que luego se convierte en un proceso común en la Europa continental, tiene después incidencia a partir del siglo XV, también pasando por el Código francés, el cual es una de las fuentes también más importantes que tiene nuestra legislación, pasa automáticamente con la colonización a América, en donde se recepta ese proceso en las leyes indias, dándose ya para esa época recopilaciones de procesos dentro de las leyes indias para que
posteriormente sean receptadas por el derecho patrio más adelante, y en el derecho patrio recalco que en la Asamblea del año 13 justamente se conforma el Reglamento de Administración de Justicia por primera vez. Y sabiendo que en la historia de nuestro país la justicia era ejercida en ese momento por los alcaldes que integraban el cabildo. Entonces, impartían una justicia, por supuesto, estamos hablando de los distintos litigios que se presentaban, tanto laborales, tanto penales como civiles. En este desarrollo del derecho procesal hay otro punto importante que es la Constitución de Buenos Aires, que ya forma la Corte Suprema en el año 50 y establece justamente el orden para el organismo de justicia dentro de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, posteriormente se expande a las provincias y las provincias en su poder no delegado a la nación hacen su propia organización y administración de justicia. Por eso es importante destacar que el derecho procesal debemos incorporar tres grandes conceptos: el concepto de la jurisdicción, el concepto de la acción y el concepto del proceso, que cada uno juega de una manera, creando la teoría del proceso y, en definitiva, estas tres partes: la jurisdicción, que es la que brinda el Estado para tratar de dar la justicia en cada uno de los casos; la acción, que es el elemento dinámico que va a activar esa jurisdicción o ese órgano jurisdiccional; y el proceso, que es justamente el conjunto de normas que van a dar las reglas para reclamar ante ese órgano jurisdiccional. En definitiva, es importante decir que el derecho procesal entonces conforma ese conjunto de normas que activan y que participan, en este caso, tanto el actor, el demandado, y un tercer actor acá, que sería un tercer elemento, que es el juez, y que justamente a través del Estado o con el control del Estado se va a establecer y se va a tratar de dirimir los distintos litigios que se presentan ante un problema o una contradicción, alguna petición o una pretensión. Podemos decir también que la naturaleza del derecho procesal y gran parte de la doctrina lo acepta, que está dentro del campo del derecho público. Está dentro del campo del derecho público porque es el Estado, en este caso, quien va a brindar la solución a cada uno de los conflictos, pero esto no significa que el derecho privado justamente utilice como instrumento el derecho procesal para llevar a cabo las pretensiones o peticiones desde el punto de vista del derecho material o desde el derecho privado. Para ir, en definitiva, quiero decir esto último, que integra y las características que hacen al derecho procesal, que son el derecho formal, el derecho instrumental, el derecho autónomo, porque tiene sus propias normas, el derecho instrumental porque es el instrumento para los civilistas en los cuales van a lograr un fin a través del reclamo que hacen de su derecho material. Y el derecho imperativo porque las decisiones que emanan del Estado son de obligatorio cumplimiento. En definitiva, el derecho procesal, y encontré en una parte de la doctrina que me pareció más que interesante, plantea un método dialéctico en el cual la acción, la demanda, pasaría a configurar la tesis. Por otro lado, la contestación o la contraparte o la traba de la litis pasaría a integrar la síntesis.
la antítesis. Y por otro lado, el Estado, a través del juez que otorga la sentencia, estaría dada la síntesis necesaria para mejorar y para solucionar los conflictos de intereses que se puede dar en un individuo. Ya incorporándonos al nuevo código, mejor dicho, al nuevo proyecto de código de reforma del Código Procesal Civil, como bien dijimos, hay cambios puntuales en cuanto a ciertos institutos que hacen al derecho procesal, de los cuales me gustaría sí resaltar que, por ejemplo, en el caso de las fuentes vinculantes y no vinculantes, el código actual, la reforma actual al código de Podetti, lo respeta en ese orden de prelación de leyes que da, y en el cual establece que, en primer lugar, porque el derecho procesal sí necesita basarse en leyes a las cuales debe aplicar en ese proceso. Esas leyes están establecidas específicamente. Y digo vinculantes porque, en primer lugar, se establece la Constitución Nacional, las leyes, reglamentos y decretos nacionales, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Argentina sea parte. En segundo lugar, las leyes, decretos y reglamentos nacionales. Y en tercer lugar, la Constitución provincial, las leyes provinciales, decretos y reglamentos de la provincia de Mendoza. Y los no vinculantes, que serían aquellos, la doctrina, la jurisprudencia, que son aquellos que en segunda instancia o supletoriamente, al aplicarse un proceso, puede el juez recurrir a él. Esta orden de prelación se respeta lo de Podetti porque establecía él en esta prelación de leyes un orden kelseniano, en el cual justamente a través de la pirámide que establecía Kelsen, da este orden en el cual debe respetarse y se ha respetado en el proyecto de reforma. De los principios que establece la reforma, tenemos fundamentalmente como reglas generales el acceso a la justicia y derecho del proceso, el dispositivo, las formas alternativas de resolución de conflictos, cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de transacción y cuando hablamos de arbitraje, que está incorporado en el nuevo proyecto. El impulso procesal compartido, donde todas las partes van a interceder para que ese proceso continúe caminando como debe ser o continúe en el desarrollo de los plazos, de las preclusiones y de todos los actos que necesita un proceso. La oralidad, la celeridad y concentración, la buena fe, la igualdad de comparación, la pluralidad de formas y asimismo la publicidad. Entonces, dentro de estos caracteres, las cuales están incorporados en la reforma que propone y que se propone en esta Cámara. Los tipos de procesos, y voy a hacer una mención para que también se vea que esto se ha respetado y sigue incorporado, como son los procesos judiciales y arbitrales, los judiciales que son los contenciosos y voluntarios, ya sea por una pretensión o por una petición, que pasan a ser voluntarios porque justamente solicitan la autenticidad o legitimidad de un documento. Y los arbitrales, que son procesos que en cualquier momento del proceso se dan y que no dependen de ese proceso, sino que son los árbitros, los amigables compenedores, etcétera, etcétera. Bueno, y después tenemos el proceso de declaración, de ejecución, cautelares, ¿no es cierto?, cuando se trata de evitar que un derecho pierda vigencia durante el proceso, procesos ordinarios y especiales, y los procesos singulares y universales. No voy a adentrar en cada uno de ellos porque sería
demasiado extensivo. Quiero decir entonces, dentro de esa línea que se ha respetado del Código de Podetti, establece dos principios importantes que no puedo dejar de resaltar: el criterio liberalista, en la cual se respeta la libertad de las personas y se respeta la libertad para expresarse y para reclamar o peticionar ante la autoridad, pero también un criterio colectivista en el cual el Estado limita al individuo y le pone condiciones en ese actuar dentro de la justicia. Y fundamentalmente porque pone en pie de igualdad al individuo con el Estado. Acá vamos a ir a una de las reformas más importantes que plantea este nuevo proyecto. Esta reforma fundamentalmente está dada en el proceso de conocimiento. Ese proceso de conocimiento que tiene características de las cuales, si nosotros entendemos esas características, vamos a entender por qué da la posibilidad de 2 audiencias orales en el desarrollo de ese proceso de conocimiento típico. Ese proceso es abierto porque requiere que el juez conozca el fondo y vaya al fondo del caso, y tiene una etapa de cognición, que es el conocimiento, el suministrar las pruebas, los datos objetivos, demostrables, y valora así los hechos. Extrayendo de esta manera las conclusiones necesarias para llegar a la sentencia en forma mucho más rápida. Estableciendo 2 etapas, entonces, como dijimos, la etapa inicial y la etapa final, que serían las 2 etapas donde se da la oralidad. ¿Y cuál es la diferencia fundamental en ese proceso oral? Porque el proceso oral, como bien sabemos, no es solamente una expresión verbal o que solamente se va a reducir a la expresión verbal de las partes. No, el proceso que se propone en estas 2 etapas de oralidad, en un principio se integra, por supuesto, mediante escritos, que son la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, trabada la litis en uno de estos procesos, el juez, estamos hablando de trabada la litis, donde cada uno de los litigantes presentó no solamente su demanda, sino su defensa y todas las pruebas necesarias que hacen falta en un proceso para que el juez evalúe cada una de las pruebas y cuáles pueden ser producidas y cuáles no. En esta primera audiencia preliminar u oral, el juez junta las partes, ve las pruebas que se han presentado, las valora de una manera en la cual dice, de acuerdo a la prueba instrumental, la prueba de perito o la prueba de testigos, cuál de ellas es necesaria para la causa. Y lo va a saber y lo va a tener en claro en ese momento, porque va a tener no solamente a las partes enfrente, sino también va a tener un conocimiento cabal del proceso para desarrollar esa audiencia. Una vez dada la audiencia, la oralidad dentro de ese proceso, y esto van a prestar más atención los abogados, que pido disculpas si a lo mejor estoy ahondando demasiado en detalle, pero me parece que lo más importante de esta reforma es justamente esto. En esa oralidad, el juez, evaluando las pruebas junto a las partes, a sus defensores y junto justamente a quien demanda y a quien contesta, haciendo la evaluación, justamente establece un periodo que no puede exceder de 6 meses, para la producción de dichas pruebas. O sea, que establecidas las testimoniales, establecida la instrumental, establecida la pericial,
tienen un plazo no mayor de 6 meses para poder llevar a cabo justamente la producción de las pruebas que se van a hacer justamente a través de esa producción, y en esos 6 meses se va a desarrollar la audiencia final, que es también oral y donde cada una de las partes de nuevo se van a ver la cara para poder alegar, defenderse y de cualquiera de las partes y para tratar de llegar a una solución, que esa solución llegaría en el término de 30 días luego de la sentencia dada por el juez en este caso. ¿Por qué digo que esto es un cambio esencial y fundamental, más allá de las críticas de que algunos sostienen que el proceso se va a alargar, comparándolo inclusive con el proceso penal o comparándolo con el proceso laboral, que también tienen oralidad? Pero en este caso, haciendo una simple comparación con lo que hoy existe en el proceso civil, es indudable que no puede tardarse nunca ni la tercera parte de lo que tarda hoy un proceso civil. Y la verdad que hoy tenemos que saber que un juez está encerrado con 3.000 expedientes, los cuales lo único que hace, lo único y valorable además, no lo digo como crítica, digo que lo que más hace es justamente estar leyendo expedientes como lo más importante, sin saber en definitiva al momento de la sentencia, solamente cuando se hace cargo para poder dictar sentencia, que se hace la presencia del juez, está presente, pero está presente por escrito. Los plazos en los cuales les estoy comparando con un proceso ordinario y un proceso sumario que establecía el Código actual, son totalmente distintos. En cuanto a la producción de la prueba, hay procesos que no duran menos de 5 años, 5 a 6 años. Le estoy hablando de un proceso ordinario de mala praxis, donde una persona a lo mejor ha quedado discapacitada e inicia ese proceso para lograr una indemnización adecuada, y esto supera cualquier expectativa de lo que estamos hablando. En el proceso sumario podemos hablar de un proceso de daños y perjuicios en las cuales los plazos son menores y pasa exactamente lo mismo. Y a veces no por cuestiones de los jueces, sino también por cuestiones de las partes, por cuestiones de las partes que intervienen en el proceso para tratar de dar una solución, como es el caso de los peritos, que acá también se hace una reforma que después voy a hacer mención a la misma con respecto a las partes intervinientes en el proceso. Es importante decir también que este sistema procesal, por supuesto, consagra el principio de oralidad, el principio de la inmediación, el principio de la concentración, de la identidad de las personas físicas y el principio de la publicidad, que es una de las cuestiones también más importantes con la incorporación de la nueva tecnología. También es novedoso este proceso que hoy estamos votando, porque no existe en el país, salvo hemos encontrado el antecedente en Tierra del Fuego, que es justamente donde se aplica la oralidad en absoluto, o sea, la audiencia inicial y la audiencia final. En otras provincias hemos encontrado que solamente la oralidad se reduce a la audiencia preliminar, pero no en su totalidad. Por lo tanto, Mendoza, hoy, si nosotros aprobamos este proceso civil donde se implementa la oralidad, indudablemente vamos a ser una provincia pionera, como hemos sido en muchos otros procesos o cambios de paradigma que se han dado en la justicia. Por eso también, como legisladores, debemos sentirnos orgullosos que hoy podemos tratar este tema y poder aprobarlo para cambiar algo que creo que es más que necesario, sobre todo para
mejorar al ciudadano frente a la justicia. Con respecto al plazo de conocimiento, sí tengo que decir que este proceso de oralidad se desarrolla a través de los procesos típicos de conocimiento. Así lo expresa la nueva reforma del Código Procesal. Entonces, dentro de esos procesos típicos comunes ingresan los procesos de conocimiento que sí recién hice referencia, que absorbe al proceso ordinario y sumario en su conjunto, y por otro lado, el proceso de conocimiento típico común, como está el típico común, están los procesos típicos especiales, de conocimientos típicos especiales. Y acá voy a permitir mencionarlos. El consumo de mayor cuantía, que se incorpora como nuevo, esto adaptado al Código Civil y Comercial de la Nación, la prescripción adquisitiva, las acciones posesorias y de tenencia, la reposición de títulos, la división de bienes, la rendición de cuentas y también otra inclusión que se hace, que es el de pequeñas causas, que es justamente aquellos que no superan el índice JUS de determinado monto para ser tratados y en las cuales pueden inclusive incorporarse en esos procesos de pequeñas causas los problemas de relaciones hasta vecinales. También, bueno, el proceso típico común o el proceso también presenta el de los procesos constitucionales, que también es importante en este encuadre que se da dentro de los procesos típicos comunes, que es el amparo, el habeas data, también incluido e incorporado por el Código Civil y Comercial de la Nación, nuevo, unificado, la instancia única ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la acción de inconstitucionalidad presentada directamente ante la Corte, ante la Junta Electoral, justamente para la proclamación de candidatos, que ahí también hubo una modificación importante, donde se dejó un artículo a propuesta del doctor Puebla, y justamente se deja un artículo para luego trabajar en una ley de procedimiento electoral que va a ser enviado y que va a ser propuesto más adelante por la provincia. Y otra de las novedades es la acción de revisión de cosa juzgada, que esto estaba integrado dentro del recurso extraordinario, y esa acción autónoma antes era la acción de revisión, en la cual se podía presentar ante la Corte como recurso extraordinario de casación y de revisión. Acá la acción de revisión de cosa juzgada pasa al ámbito del proceso típico de conocimiento. Bueno, voy a tratar de simplificar otras cuestiones, pero no menos importantes. Tengo que sí hacer mención a otro proceso que se incorpora como reforma y que también es importante, que es el proceso de estructura monitoria y de ejecución. Este proceso de estructura monitoria plantea otra forma de dictar resoluciones fundamentalmente en los procesos ejecutivos o típicos. Calamandrei, como autor, dice que la finalidad del proceso monitorio es crear un título ejecutivo de manera acelerada. Los antecedentes son el derecho italiano, Alemania, España, y además está recomendado por los tratados de la Unión Europea. En América Latina ya se utiliza en Uruguay, en Chile y en Perú. Los voy a mencionar para saber también que se han incorporado varios de estos procesos de estructura monitoria y de ejecución. Las obligaciones exigibles de cosas o valores, las obligaciones de dar suma de dinero, el desalojo,
restitución de cosas muebles, títulos ejecutivos, títulos en moneda extranjera, deudas por expensas comunes, deudas de tarjetas de crédito, saldo deudor de cuenta corriente, todo título con fuerza ejecutiva, fletes y transporte, también incorporado, y la ejecución de sentencia por prescripción adquisitiva. Como última definición, y para no hacer una comparación con el proceso anterior, que la verdad que cambia sustancialmente en que el juez, inaudita parte, resuelve luego de verificar la legitimidad del documento que se reclama por parte del acreedor, inaudita parte resuelve el emplazamiento de pago por la deuda reclamada, en este caso por el acreedor. De no ser así, se produce la oposición 5 días después de haber recibido dicho emplazamiento, cosa que antes no era de esta manera y era otro proceso ejecutivo en el cual se permitían dilaciones y se daban ciertas características en las cuales prácticamente no tuvieran una definición rápida y dar celeridad inclusive para el tema del ámbito comercial. Bueno, capítulo aparte, voy a mencionar nada más 2 cosas importantes y después voy a mencionar otro de los cambios a fin de concluir, pero no puedo dejar de mencionar los cambios que se han dado fundamentalmente en los recursos. Ya sabemos que existen 2 recursos, los ordinarios y los extraordinarios. Dentro de los recursos extraordinarios, de los ordinarios, tenemos tanto la reposición, la aclaratoria, la apelación y el recurso directo, en las cuales se han presentado algunas modificaciones, y esto lo quiero decir a título de que indudablemente a través de la Comisión del AC tratamos de ver punto por punto lo que se está analizando acá, que nos tocó la peor tarea, porque una cosa es la visión parcializada y otra es en forma global tratar de darle forma a todo este proyecto. La reposición que se hace ante el mismo tribunal, a contrario imperio, puedo decir que comprende ahora, en este caso, la reforma comprende la nulidad, como asimismo subsana errores injudicando y improcedendo. Antes solamente eran los errores injudicando, o sea, errores de derecho, de fondo. Ahora también los improcedendo, o sea, los de proceso, las cuales existe el recurso ordinario de reposición. La aclaratoria que se hace ante el mismo tribunal y el de apelación, que acá, tanto libre o abreviada, etcétera, etcétera, es dictada en la audiencia y se puede interponer verbalmente, que eso es otra de las cuestiones también novedosas. Si se interpuso en la audiencia, puede darse o denegarse en el mismo acto, también esto es un criterio más restrictivo, y el directo, que si se niega la apelación, se remite el mismo, en vez, bueno, acá hay una cuestión más técnica, pero que se envía al mismo, se hace ante el mismo juzgado para que este juzgado lo remita a la mesa de entrada y la mesa de entrada lo remita a la Cámara. Esto va a evitar mucho tiempo en el cual se presentaba ante la Cámara si lo admitía, volvía a... si se presentaba a la Cámara volvía al juez de primera instancia que lo había tratado al tema, pedía el expediente y el trámite de ese proceso era mucho más largo y engorroso. En cuanto a los procesos ordinarios, estoy haciendo una síntesis de la síntesis. Dentro de estos recursos ordinarios, por supuesto de los ordinarios, fuera de los recursos ordinarios tenemos los recursos extraordinarios. En el recurso extraordinario acá hay una novedad importante, que es que antes
o sea, con el código actual, nosotros presentamos un recurso extraordinario ante la Corte y debemos presentar subsidiariamente tanto lo que es la inconstitucionalidad, la casación y por otro lado la revisión. Se presenta con los requisitos que se establecen para la presentación de ese recurso y por supuesto era bastante engorroso tanto la presentación en cuanto a los fundamentos para lograr presentar un recurso mucho más claro. Ahora se da una unificación, se ha unificado el recurso extraordinario en el de casación y el extraordinario. Y tiene un nuevo nombre que se llama recurso extraordinario provincial. Ha cambiado la nomenclatura, se llamaría recurso extraordinario provincial, entonces de casación y de inconstitucionalidad, que los dos reúnen unificadamente los requisitos, por supuesto que hoy establece el código, por lo tanto en ese caso no ha habido mayores cambios, y como dije anteriormente, elimina el recurso de revisión de cosa juzgada, que hoy pasa a ser una acción autónoma de cosa juzgada que se trata por el proceso típico de garantías constitucionales que anteriormente hablamos. Hay criterio restrictivo, aumenta la garantía para la presentación de 2 a 5% y también se reduce a la mitad la sentencia del recurso, de este recurso, de 60 días a 30 días. Esto como lo más, lo que puedo resaltar como importante de cada uno de los recursos que se modificaron o que se proponen en este proyecto. Para finalizar, señora Presidente, quiero mencionar algunos puntos que son importantes también, aunque haga una mención y sea un poco más lacónico en honor a la brevedad. Pero sí tenemos otros institutos que se agregan, de las cuales los voy a mencionar, pero por ejemplo en los sujetos del proceso está el patrocinio letrado de la persona con capacidad restringida, la información sobre abogado especializado o personas menores de edad con capacidad restringida, que también se incorpora para aquellos niños, niñas y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente, y las personas con capacidad restringida pueden solicitar al juez o al asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida, información sobre posibles abogados especializados. Y así se establece también el registro local de abogados del niño, donde pueden ser justamente en los casos que el juez o asesor considere necesaria la designación de este abogado. Este instituto, por supuesto, nos pareció importante resaltarlo, como así también el amigo del tribunal, que son aquellas personas que son invitadas por el tribunal por su carácter técnico como peritos y que o sea, en cierta forma se llaman a dictar o a proponer, en este caso, dictámenes en causas complejas que se tratan de medio ambiente, donde jueguen intereses difusos y otra serie de razones por las cuales pueden actuar. Breve mención al beneficio de litigar sin gastos, en el cual también acá cambia sustancialmente, porque antes tenía dos cosas importantes. Una que era la contraparte y que lo que hacía era dilatar el proceso absolutamente. Injustamente aquellas personas que no tenían los medios para solicitar la tutela jurídica a un órgano jurisdiccional se veía impedida porque el beneficio, o se ve impedido porque el beneficio tiene contraparte, contestación, hay una etapa probatoria de la cual lo hacía engorroso. Hoy
se ha simplificado absolutamente porque se hace mediante prácticamente un formulario que se llena por la parte interesada diciendo por qué no tiene los medios necesarios para litigar, y asimismo se da vista al procurador, pero también se da vista a los organismos fiscales para que estos también den su opinión respecto de las condiciones económicas de dicha persona que está reclamando ese beneficio de litigar sin gasto. Como así también ya deja de tener efecto suspensivo como lo tenía antes, en el cual antes de llegar a una sentencia, si el beneficio no estaba terminada, la sentencia civil en este caso no podía de ninguna manera poder dictarse ningún tipo de resolución. Otra de las novedades importantes son el proceso de consumo de mayor cuantía. Y acá había algunas objeciones respecto del mismo porque decía, ¿por qué denominarlo de mayor cuantía? Cuando en realidad sí, porque existe también las causas de menor cuantía. Y de menor cuantía es justamente porque son aquellos litigios que se generan en un contrato de consumo entre las partes, por las cuales este litigio, cuando los consumidores usuarios inicien actuaciones judiciales de conformidad a las normas de fondo que regulan las relaciones de consumo. Pero acá este instituto, podemos decir, ha sido tomado prácticamente del Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo código, que además a través del 963 y del 1094, el Código Civil Unificado, establece esta modalidad de defensa al consumidor y que además se ve consagrado en la Ley 26.994. ¿Qué quiere decir esto y por qué cito estas dos normativas? Fundamentalmente porque en el proceso que se incorpora como proyecto de reforma va a tener en orden de prelación justamente esas leyes, el Código de Fondo y en segundo lugar la Ley Nacional 26.994 que establece las reglamentaciones y procesos necesarios para llevar a cabo los litigios en los cuales los consumidores se ven enfrentados. Hay una incorporación en cuanto a los peritos, como bien lo mencioné anteriormente, los peritos en una causa, y hoy actualmente sucede, pueden retrasar un proceso no menos de un año y medio. ¿Por qué? Porque los peritos pueden ser propuestos por las partes o pueden ser sorteados. De las dos maneras, sorteados es ante la Corte, se sortea en un listado de peritos, ese perito debe aceptar el cargo, una vez aceptado el cargo se le notifica y una vez que se le notifica presenta la pericia o no la presenta. Esto, el retraso que trae en la justicia es muy grave. Y entonces creo, por eso lo menciono en este caso, hoy se establecen una serie de sanciones tanto en los peritos propuestos por las partes como en los peritos por sorteo. Y las sanciones son muy simples. Si aceptan la pericia y no la presentan, como suele suceder, hoy van a tener distintas sanciones, tanto ser sacados de la lista de peritos, un mes en el primer caso, 2 meses en el segundo, y hasta un año en la tercera vez en la reincidencia, por no haber presentado esa pericia. Y por sorteo, lógicamente igual, que son aquellos inscriptos en la Corte, también va a tener una sanción de 2, 4 meses y hasta un año fuera de la lista de peritos por haber incumplido justamente con lo que se le ordenaba procesalmente. Esto también es importante respecto de la aceleración del proceso, de la celeridad y de la inmediación. No puedo dejar de mencionar la actuación electrónica, como tampoco la notificación electrónica, hoy que en todos lados estamos trabajando respecto a la digitalización, en la cual
acá lo que se hace es receptar y se incorpora lo establecido por acordadas en la Corte. O sea que la Corte ya está enfocada hacia este sistema, está acorde a lo que se propone en esta reforma del Código Procesal para seguir avanzando. Domicilio electrónico, notificaciones electrónicas, firma electrónica y en definitiva, de acá a unos años si podemos tener el expediente electrónico y todo el soporte electrónico que necesita un proceso oral también para llevarse a cabo. Bueno, por último, sí tengo que hablar de la caducidad de instancia, que también y esto es una cuestión que a lo mejor acá los abogados, los que más les puede interesar, pero la caducidad de instancia es una cuestión importante en la cual en la comisión redactora se dieron 3 discusiones importantes y de las cuales quiero resaltar. Una que era eliminar la caducidad de instancia. Ya sabemos que es la perención de la instancia cuando se pierde el derecho a continuar con un proceso, se pierde el derecho al proceso, no a la acción que podría continuarse. Se pierde el derecho a continuar con el proceso. Eliminar la caducidad, y particularmente pensaba que era algo bastante aceptable, porque en definitiva la caducidad muchas veces se malinterpreta en el mundo del Poder Judicial que es el abogado el que se perjudica con la caducidad. Y en realidad el que se perjudica con la caducidad es el peticionante, es el ciudadano que quiere que se le dé justicia y que justamente a veces por una negligencia del letrado esa caducidad se provoca y en definitiva el que pierde es el ciudadano. Pero bueno, también estaba el otro criterio, que hay muchos que lo siguen sosteniendo y que además sostienen que hoy debería quedar ese criterio de caducidad, que es el criterio objetivo, en el cual se necesita para continuar con el proceso un acto útil. Pero esto es muy restrictivo y entendemos que en definitiva lo que hace es dar ciertas exigencias a los litigantes que a veces pueden ser incumplidas, desde una notificación, un oficio, etcétera, etcétera, en la cual puede verse perjudicado nuevamente el ciudadano. Ya hay fallos, además, que ya los han rechazado. No me voy a poner a explicar cada uno lo que es un acto útil, etcétera, etcétera, porque no viene al caso, pero sería interesante también explicarlo. Por lo tanto, se dio un criterio intermedio, un criterio subjetivo. Y esto es importante porque este criterio subjetivo justamente es la intención del litigante de continuar con el proceso. No es el acto útil en sí de la prueba producida, es la intención del litigante. Y acá se produce una reforma más todavía importantísima, que es que la caducidad de instancia solamente se va a dar hasta la audiencia preliminar o primera audiencia. Posteriormente a la primera audiencia, lo único que podemos hablar es de la caducidad de la prueba. Por supuesto, también en el proceso monitorio también se presenta la caducidad hasta la sentencia de la notificación del proceso monitorio o ejecutivo. Bueno, no voy a... tendría, señor presidente... Es un código, es muy largo, lo entiendo, señor senador. Es muy largo. Bueno, muchas gracias. gracias Quedan 4 o 5, yo lo único que quiero resaltar 2 cosas. Discúlpeme, 2 cositas más y pido disculpas también a los senadores. Pero una es la subasta electrónica, que me pareció bueno resaltarlo, en principio porque se deja la subasta viva voz, se deja la de sobre cerrado, la mixta, y la subasta electrónica para todo tipo de bienes, en el cual, bueno, por supuesto se hace dentro de un portal, habrá que ver de qué manera dentro de ese portal y a través de la Corte, si lo hacen a través del Colegio de Abogados o a través de forma particular en la misma Corte para
para llevar a cabo e inscribirse y poder participar. Y de esta manera, con estas subastas, entendemos que se van a terminar también, no solamente mayor celeridad se va a dar, sino que se va a terminar con las mafias en el sentido de todo lo que rodea a tribunales respecto de los remates, que ya sabemos, tan criticada la Liga de Martilleros como otros, que justamente son los que participan en esta subasta. Por último, señor presidente, quiero dejar en claro lo siguiente: los motivos que podemos determinar para hacer posible la reforma, ya lo sabemos y lo hemos tratado de expresar, y quiero sintetizarlo en lo siguiente. En la alta litigiosidad, la indefinida duración de los procesos civiles, el alto costo de los procesos, la ausencia de juez en el proceso hasta el momento de la sentencia, como se da actualmente, falta o no tiene, como dijimos, inmediación, delegación de funciones, escasa publicidad y tampoco oralidad. En definitiva, señor presidente, entendemos que este proyecto de reforma contempla el debido proceso legal, ya que recepta los principios y garantías constitucionales, el derecho a ser oído cumpliendo con la Convención Americana de los Derechos Humanos, resuelve los procesos en tiempo razonable, recepta y se adapta al Código Civil y Comercial de la Nación y en el principio que consagra este, que es justamente la ética de los vulnerables. Esta reforma expresa igualdad real versus igualdad formal. Se considera al Poder Judicial como uno de los tres pilares fundamentales del Estado de Derecho y la estructura jurídica constitucional. Más rápido servicio de justicia proponiendo al ciudadano como protagonista. Incorpora las nuevas tecnologías con mayor acceso a la información y que pasa de ser un proceso monocrático a ser un proceso en el cual el juez tiene un rol activo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. También queremos agradecer la presencia de los integrantes de la comisión por su presencia. Senadora María José Ubaldini tiene la palabra.